Eh, pero usted no vas a hablar de la inflación USA. Correcto, una inflación que no cede, título de la columna. Parece raro porque, claro, cuando nosotros pensamos en la inflación en la Argentina, vos decís, ¿de qué manera, digamos, puede influir la americana? Bueno, esto es un poco ahora lo que voy a empezar a contar. Tuvimos una inflación de Estados Unidos que arrojó un dato por encima de las expectativas. Eso de alguna manera no deja de golpear a los mercados. ¿Por qué? La inflación dio 0,4 mensual. Para nosotros ese que dio 2.2 sería soñado un 0,4. Lo cierto es que cuando... Pero el 0, perdón que te interrumpa. Claro. El abogado no financista. El 0,4 americano o estadounidense creo que equivale a un 15... los 15 que tuvimos a fines del 2023 de argentinos. Correcto. Vos sabés que ellos están en este momento en una tasa interanual aproximada de 3%. Pero la Reserva Federal, Jerome Powell, su presidente, apunta a una tasa de 2 anual. La tasa fue medio escandalosa y esto, digamos, lo que empezó a generar es todos los temores de que posiblemente no se produzca ese año de baja de tasa que teníamos por delante, que se esperaban en los mercados. Tenemos por otro lado un dato que sí fue positivo el viernes anterior, lo habíamos comentado en el programa anterior, la fortaleza del mercado laboral equipara de alguna manera, pero este dato había sido medio como, y de hecho así lo anotaron los mercados con una baja. Lo que queríamos traer, porque un poco lo que trabajamos en nuestra firma, yo hoy lo discutía con Martín Estea y con Federico Rey, es cuánto influye el M2 en la inflación. Porque nosotros vemos la inflación como el efecto, pero ¿cuál es la causa? El M2 no es un BMW, aclaro, para los que somos fierreros. ¿Qué es un M2? ¿Vos hablás de? Muy bien. Vos sabés que el M2 es una medida que de alguna manera nos da cuenta de cuánto efectivo, dinero en cuentas bancarias, ¿sí?, dinero en plazo fijo hay en la economía norteamericana. Lo que nosotros notamos cuando lo analizamos históricamente, ante una suba de M2, es decir, ante una emisión de dinero, da un correlato de inflación. El asunto es el siguiente: nosotros habíamos visto año y medio un cambio en esa curva de M2 bajista, como hacia la baja de la emisión. Vimos algunos datos de inflación en los meses pasados de que se acomodó, pero la alerta está que esta inflación que salió el miércoles da cuenta con un correlato de un M2 en crecimiento. Entonces esto, para los monetaristas que dan cuenta de que a mayor oferta monetaria, mayor inflación, es una alerta tremenda. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no logra esa batalla, vencer a la inflación, vamos a seguir seguramente con tasas altas. Eso implica fortaleza del dólar, caída de los commodities, el consecuente, país como el nuestro, emergente, que depende mucho de los commodities, obviamente afectado. Y afectado en la diaria, ¿verdad? En cuando una pyme va a tomar un crédito, cuando un país no mantiene baja capitalización. Pero hay otro fenómeno que nos muestra el M2. Porque nosotros después comparamos contra activos como bienes raíces o con el oro, ¿no?, que siempre vemos que el oro hace como una línea positiva. ¿Nunca cae o nunca cayó el oro? El asunto es que el oro goza de una volatilidad importante como por su gen de commodity, pero lo cierto es que cuando vos lo medís con el M2, casi que no crece genuinamente, sino lo que va haciendo es que la unidad de medida, el dólar, al irse devaluando con el paso del tiempo, lo hemos comentado creo que en programas anteriores, tenemos el ejemplo de la libra esterlina, 400 años de historia, la moneda más antigua que tenemos hoy vigente, desde que se creó hoy perdió el 99.9% de su valor. En ese camino va el dólar. Entonces cuando uno ve bienes raíces o ve el oro y ve el M2, casi va en línea. Con lo que cuando uno ve en el paso del tiempo, se puede bien preguntarse, decir, ¿esto genuinamente está aumentando de valor o es simplemente que la unidad de medida cada vez es más débil? Pero lo que perdió la libra esterlina, perdón, mi apellido es Richmond,
Y más allá de las No Malvinas... te quiero atacar, no te quiero atacar. Soy un defensor... No te quiero atacar. Ultrajante de la cultura inglesa. La libra esterlina, lo que perdió en 400 años, lo perdió el peso poder adquisitivo argentino en un año. No, bueno, eso ni hablar, por eso nosotros nuestra moneda madre, y nosotros tenemos una emisión monetaria, la emisión monetaria, por ejemplo, que se hizo en el 2023 en elecciones, fue salvaje, pero lo que quiero marcar con esto es que Biden no hizo algo distinto el año pasado, y que esto lo podríamos ver replicado en los futuros datos. ¿Vos querés decir que Biden copió a Alberto? Y es posible que O se a haya Massa, inspirado. mejor dicho. Es posible que se haya inspirado, pero por eso digo, si esto tiene alguna correlación, o sea, mucha emisión, mucha inflación, una baja de tasas que no ocurre, bueno, que vamos a tener un posible impacto nosotros como economía emergente, los commodities en general. Pero lo que quiero dejar la reflexión, ¿no? Digo, la inflación lo tenemos como este número, pero también es de alguna suerte un recordatorio de que las decisiones económicas y financieras que tomamos hoy pueden marcar una diferencia en nuestra capacidad de preservar nuestros bienes y nuestro capital a futuro. Digo, y esto es un poco la razón por la que traje todo esto, ¿no es cierto? Cuando comparar bienes raíces, comparar el oro, no están creciendo genuinamente, y en cambio, digamos, vemos que la unidad de medida que usamos para medir todo cada vez se debilita más. Muy bien, doctor Culari.